¿Qué pasa cuando un multimillonario que va contra el tiempo para cerrar un trato de $10 millones se queda varado en una carretera vacía? ¿Creerías que su salvador es un joven repartidor? Esta es una historia de cómo el destino actúa con bondad y de un encuentro inesperado que les cambiará la vida a ambos. Aquí, en Información de Datos, te traemos historias fascinantes, llenas de emoción, giros inesperados e inspiración. Comencemos la historia. Si crees que estamos haciendo buen contenido, apóyanos con un me gusta. El sol brillaba alto en el cielo, bañando con su luz dorada el tramo vacío de la carretera. Mientras tanto, Edward Grayson, un multimillonario de mediana edad, se acomodaba en el asiento del conductor de su elegante Bentley negro. Edward era un hombre meticuloso, conocido por sus instintos afilados, su despiadada visión para los negocios y un estilo de vida que gritaba lujo. Pero hoy había algo diferente, una ligera inquietud. Su comportamiento, normalmente sereno, parecía alterado. Su chofer de confianza le había llamado con una mala noticia, no podría llevarlo. Eso no le dejó otra opción a Edward más que conducir él mismo hasta una reunión crucial. Un proyecto de $10 millones que prometía consolidar el dominio de su compañía en la ferozmente competitiva industria tecnológica. El Bentley ronroneaba como una máquina de precisión mientras Edward ajustaba sus gemelos y apretaba con firmeza el volante. El camino frente a él estaba completamente despejado, una pista perfecta para que su lujoso auto se deslizara sin interrupciones. De vez en cuando, miraba el reloj en el tablero. Cada segundo que pasaba reducía el margen de tiempo que había calculado cuidadosamente. Perder esta reunión no era una opción. Era una cuestión de reputación y oportunidad, dos cosas que Edward valoraba por encima de todo. Mientras se acercaba a las afueras de la ciudad, el horizonte apareció a la vista. La imagen lo tranquilizó un poco, hasta que, de repente, justo cuando la tensión comenzaba a desaparecer de sus hombros, un ruido extraño y chisporroteante rompió la armonía. Edward frunció el ceño y miró el tablero. Las luces de advertencia parpadearon, seguidas de un sonido extraño, como si el motor se ahogara. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, el auto dio una última sacudida y se detuvo por completo. Varado a un lado de la carretera, la frustración lo golpeó como una ola. Salió del auto maldiciendo en voz baja. Su Bentley, el símbolo de su riqueza y estatus, ahora estaba completamente inservible, dejándolo atrapado en medio de una carretera desierta, sin nadie a la vista. Abrió el cofre de golpe, aunque no tenía idea de qué buscar. El motor silbó débilmente, como burlándose de su ignorancia. Sacó su teléfono, pero la señal apenas aparecía con una barra intermitente. Intentó pedir ayuda, pero la llamada no se conectaba. El silencio del camino vacío parecía volverse cada vez más abrumador. Presionándolo, una gota de sudor le resbaló por la sien mientras sentía el tiempo escaparse. El reloj avanzaba, y su reunión crucial se alejaba cada vez más de su alcance. Edward caminó alrededor del auto, mirando en ambas direcciones de la carretera, con la esperanza de ver alguna señal de vida. Pero no había nada. El vacío a su alrededor se sentía surrealista, un contraste absoluto con su mundo de oficinas bulliciosas, hoteles de lujo y salas de juntas abarrotadas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente. De repente, el débil rugido de una motocicleta rompió el pesado silencio. Edward giró la cabeza de inmediato, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y desconfianza. Un joven en una motocicleta destartalada se acercaba, reduciendo la velocidad al notar a Edward parado junto al Bentley. La moto se detuvo. El conductor, vestido con un uniforme de repartidor, se quitó el casco, revelando un rostro juvenil. Sus ojos eran afilados, curiosos y llenos de preguntas no dichas. ¿Todo bien, señor?, preguntó el joven con voz educada y firme, a pesar de la enorme diferencia entre sus mundos. Edward dudó por un momento, evaluándolo. ¿Podría alguien tan joven y común ayudar en esta situación? La duda cruzó por la mente de Edward, pero la desesperación fue más fuerte. El motor dejó de funcionar y no tengo tiempo que perder, admitió con frustración. El chico se presentó como Jack, un repartidor que, a simple vista, no parecía ajeno al trabajo duro. Antes de este trabajo, solía ser mecánico, explicó con voz tranquila pero segura. Déjeme echar un vistazo, quizá pueda ayudar. Edward aún se mostraba escéptico, pero sin otra opción, se hizo a un lado y dejó que Jack revisara el auto. Observó cómo el joven se arremangaba e inspeccionaba el motor con movimientos rápidos y decididos.
Estaba claro que no era la primera vez que trataba con un auto de lujo. Los minutos pasaban y Edward sentía la presión del tiempo sobre sus hombros. Pero, para su sorpresa, Jake no parecía preocupado en absoluto. No le importaba el tic-tac del reloj. Estaba completamente concentrado en el problema. Después de algunos ajustes y un poco de esfuerzo, Jake dio un paso atrás y se secó las manos con un trapo que sacó de su bolsillo. «Intenta encenderlo ahora», dijo Jack con voz firme, pero con una confianza tranquila. Edward subió al Bentley y giró la llave. El motor rugió con suavidad y potencia, como siempre. El alivio lo invadió de golpe, y por un momento, la tensión en sus hombros desapareció. «Me has salvado el día, Jack», dijo Edward al bajar del auto. Su tono era sincero, algo poco común en alguien que normalmente era visto como frío y distante. Sacó su billetera y le entregó a Jack una generosa propina, un gesto silencioso de reconocimiento por su habilidad y amabilidad. Jake se guardó el dinero en el bolsillo con una sonrisa agradecida. «¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives?», preguntó Edward con curiosidad. Jake se encogió de hombros, restándole importancia a la conversación. Edward no insistió. Subió de nuevo al Bentley y aceleró a toda velocidad. Llegó a su reunión justo a tiempo. Minutos después, sentado en la sala de conferencias, sellaba el trato que le traería millones a su empresa. Edward no podía sacar de su mente al joven que lo había salvado del desastre. La habilidad, la humildad y la disposición de Jack para ayudar a un desconocido se quedaron grabadas en su memoria, plantando una semilla de pensamiento que crecería de formas inesperadas. Había pasado un mes desde aquel inesperado encuentro en el camino solitario. Para Jack, la vida seguía igual. Cada día comenzaba con el sonido insistente de su despertador, seguido de largas horas recorriendo las bulliciosas calles de la ciudad en su motocicleta, entregando paquetes a direcciones que con el tiempo se volvían indistinguibles. Casi había olvidado al multimillonario al que ayudó aquel día, pensándolo simplemente como otro evento extraño en su impredecible vida como repartidor. Jake vivía en un modesto departamento en las afueras de la ciudad junto a su madre anciana. Las paredes estaban decoradas con algunas fotos familiares y un calendario descolorido. La vida no era fácil, pero Jack enfrentaba sus desafíos con una determinación inquebrantable. Su madre, sin embargo, a menudo se preocupaba por él. Especialmente porque, en otro tiempo, había sido un mecánico experto con una carrera prometedora. Sin embargo, las circunstancias lo obligaron a dejar atrás esa vida y aceptar un trabajo como repartidor para poder llegar a fin de mes. Esa noche, Jake se sentó en la pequeña mesa de la cocina junto a su madre, revisando una pila de facturas. Los números no cuadraban, como de costumbre. A pesar de trabajar largas horas, apenas podía cubrir la renta y los gastos médicos del tratamiento continuo de su madre. Pero siempre encontraba la manera de tranquilizarla. «Bueno, mamá, ya lo resolveremos, siempre lo hacemos», dijo con una sonrisa, aunque en su interior sentía el peso de la preocupación. De repente, un golpe en la puerta rompió el silencio. Jake levantó la mirada, extrañado. Era tarde, y rara vez tenían visitas. Su madre lo miró con la misma curiosidad. «Voy a ver quién es. Voy a ver quién es», dijo Jack, poniéndose de pie y caminando hacia la puerta. Al abrirla, sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Ahí, de pie frente a él, estaba Edward Grayson. Impecablemente vestido con un traje a la medida, su sola presencia imponía autoridad y elegancia. Por un momento, Jake se quedó demasiado aturdido para hablar. «¿Señor Grayson?», logró decir al fin, con incredulidad en su voz. La expresión de Edward se suavizó, y una cálida sonrisa apareció en su rostro. «Buenas noches, Jake, ¿puedo pasar?». Jake, aún procesando la inesperada visita, se hizo a un lado para dejarlo entrar. Desde la cocina, su madre lo observaba con confusión, sus manos aferradas con nerviosismo al borde de la mesa. Edward cruzó la puerta. Sus zapatos impecablemente lustrados contrastaban con el piso de linóleo desgastado. Miró a su alrededor, observando el modesto departamento. Era un mundo completamente distinto al lujo al que estaba acostumbrado. Pero en lugar de incomodidad, solo sintió más respeto por Jack. Para el joven que lo había ayudado sin esperar nada a cambio, Edward comenzó con tono sincero. «Jack, he estado pensando en encontrarte. Tal vez no te des cuenta, pero el día que me ayudaste, no solo arreglaste un auto,
Me salvaste de perder una de las reuniones más importantes de mi vida. Jake se movió incómodo, sin saber qué decir. Solo estaba haciendo lo que cualquiera habría hecho, respondió, rascándose la nuca. Edward sonrió suavemente. Créeme, no todos se habrían detenido a ayudar a alguien varado en la carretera, y mucho menos a alguien conduciendo un auto como el mío. Lo que hiciste fue más allá, y no lo he olvidado. Mientras hablaba, Edward dejó su elegante maletín de cuero sobre la mesa. Los ojos de Jake se clavaron en él, y su curiosidad era evidente. Edward lo abrió, revelando fajos de billetes. Aquí hay 600 en total, dijo Edward, mientras Jake miraba con sorpresa. La mandíbula de Jake cayó. Señor, ¿qué es esto?, tartamudeó, retrocediendo un paso, como si el dinero pudiera desaparecer si lo miraba demasiado tiempo. Esta es mi manera de agradecerte, dijo Edward firmemente. Ese trato lo cerré gracias a tu ayuda. Trajo mucho más de lo que jamás imaginé. Tú jugaste un papel importante en ese éxito, ya sea que lo sepas o no. Las manos de Jake temblaban mientras negaba con la cabeza. No puedo aceptar esto, es demasiado. Edward puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Jake. No se trata solo del dinero, Jake, se trata de reconocer el valor de la amabilidad y la habilidad. Tú no pediste nada a cambio, pero es precisamente por eso que te mereces esto. La madre de Jake, que había estado observando en silencio, ahora estaba de pie, con lágrimas en los ojos. Apenas podía creer lo que estaba pasando. Pero Edward no había terminado. Cerró el maletín y le hizo un gesto a Jake. Hay más. He venido aquí para ofrecerte una oportunidad. Necesito a alguien como tú, alguien con tu talento y actitud en mi equipo. Te ofrezco un puesto en mi empresa, con capacitación y un salario acorde a tu potencial. Jake, sorprendido, apenas pudo reaccionar mientras intentaba encontrar las palabras. La magnitud de lo que estaba sucediendo lo dejó sin habla. El recuerdo de aquel encuentro en el camino, que había visto como un simple acto de decencia, ahora regresaba con un peso que no había anticipado. Edward sonrió. Tienes lo que se necesita, Jake, no dejes pasar esta oportunidad. Caminó hacia la habitación y quedó en silencio. La seriedad de la oficina de Edward cayó sobre Jake. Se sintió como si estuviera soñando, como si todo lo que había luchado por tanto tiempo se hubiera invertido. Su mente aún trataba de procesar las palabras del multimillonario, el maletín con dinero y una nueva vida. Una oportunidad que podría cambiarlo todo. La habitación estaba llena de silencio. El corazón de Jake latía fuerte en su pecho mientras procesaba las palabras de Edward. La oferta del multimillonario parecía demasiado buena para ser verdad, una suma de dinero que podría cambiar la vida de su familia y una oportunidad laboral que podría redefinir su futuro. Jake miró del maletín sobre la mesa a la expresión tranquila y reconfortante de Edward. ¿Hablas en serio sobre esto?, preguntó Jake finalmente, con voz temblorosa y seria. Edward respondió con una sonrisa. Te lo has ganado, Jake, no tienes idea de cuánto vale tu amabilidad. Me impactó ese día. Jake miró a su madre, que estaba congelada en su lugar, con las manos fuertemente entrelazadas. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y esperanza, como si temiera que este momento se pudiera escapar como un sueño frágil. Jake se volvió hacia Edward, todavía luchando por encontrar las palabras correctas. Señor, ni siquiera sé cómo agradecerle, dijo, con voz apenas por encima de un susurro. Esto es un cambio de vida. Edward negó con la cabeza. Su tono era firme pero amable. No hay necesidad de agradecer, Jake. No me ayudaste ese día esperando nada a cambio. Eso es lo que te hace especial. Pero veo potencial en ti, potencial que merece ser nutrido. Esto es solo el comienzo. La sinceridad en las palabras de Edward golpeó a Jake como un rayo. Durante años, había sentido que su vida estaba estancada, atrapada por las circunstancias fuera de su control. Ahora, de pie frente a él, había un hombre que le ofrecía no solo alivio financiero, sino una oportunidad para reconstruir sus sueños. La madre de Jake finalmente encontró su voz. Sus palabras temblaban de emoción. Señor Grayson, no sé cómo expresar nuestra gratitud. Ha hecho más por nosotros de lo que podríamos haber imaginado. Edward se volvió hacia ella con una sonrisa amable. Su hijo se merece esto. Su amabilidad y habilidad me salvaron cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de devolver el favor. Las manos de Jake se apretaron en puños. Su mente corría. Pensaba en los billetes sobre la mesa,
en las interminables horas que pasó trabajando en empleos sin futuro, y en los sueños que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Esta no era solo una oportunidad para cambiar su vida, era una oportunidad para probarse a sí mismo, para demostrar que era capaz de algo más grande. Lo haré, dijo Jack al fin, su voz firme, llena de una determinación recién descubierta. Lo haré. Aceptó el trabajo. El rostro de Edward se iluminó con una sonrisa y extendió su mano. Bienvenido a bordo, Jake. Estoy deseando ver lo que puedes lograr. Mientras Jack estrechaba la mano de Edward, el peso del momento lo envolvía. Esto no era solo un apretón de manos, era una promesa, el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Los siguientes días fueron un torbellino. Edward organizó que Jack visitara su compañía, donde le dieron un recorrido oficial y le presentaron al equipo. Jake estaba asombrado por la escala de todo, las instalaciones de primer nivel, la tecnología de punta y un equipo de profesionales que lo recibieron calurosamente, aunque inicialmente estaba abrumado. La experiencia previa de Jack como mecánico resultó invaluable, se adaptó rápidamente a los aspectos técnicos del trabajo. Edward lo guió personalmente a través de los matices del mundo de los negocios. Por primera vez en años, Jake se sintió parte de algo significativo, algo que le permitía crecer y prosperar. Los 60,000 pesos que Edward le había dado a Jack no se desperdiciaron. Usó una parte para pagar las facturas médicas de su madre y apartó el resto para su futuro. Su madre, que había pasado años preocupada por él, ahora miraba a su hijo con orgullo y alegría. Sus ojos se llenaron de esperanza por los días venideros. Mientras las semanas se convertían en meses, Jake floreció en su nuevo rol, trabajó incansablemente, poniendo su corazón y alma en cada tarea. Edward, fiel a su palabra, se convirtió no solo en un mentor, sino en un amigo, alguien que creyó en el potencial de Jack, incluso cuando él mismo había dudado. Una noche, mientras Jake estaba sentado en su nueva oficina revisando los planes para un gran proyecto, Edward pasó por allí. Has recorrido un largo camino, Jake, dijo Edward, apoyado contra el marco de la puerta, con una sonrisa satisfecha. Jake levantó la mirada, su expresión era una mezcla de gratitud y determinación. Todo es gracias a usted, señor. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Edward negó con la cabeza. Te lo ganaste, Jake, solo necesitabas que alguien lo viera. Los dos hombres compartieron un momento de tranquila comprensión, un vínculo forjado no por las circunstancias, sino por el respeto mutuo y la confianza. En los meses que siguieron, Jake continuó ascendiendo en las filas de la compañía de Edward, demostrando una y otra vez que la fe de Edward en él estaba bien fundada. Su vida se transformó de maneras que nunca había imaginado, pero nunca olvidó el día en que todo comenzó, el día en que ayudó a un extraño en una carretera vacía. Edward siguió siendo una presencia guía en la vida de Jack. Un recordatorio de que a veces, lo único que se necesita para cambiar el mundo de alguien es un poco de fe, un poco de amabilidad y el coraje de actuar cuando más importa.